la forma como la célula puede generar una de las moléculas más importantes que aporta energía, que es el ATP. ¿Resolvió el TTP? ¿Le faltaban diapositivas? No, yo sabía que me iba a olvidar, pero si no me acuerdo, me olvidó. Hoy día lo voy a... Pero falta una diapo de eso. Es la última, de coenzima. De isoenzima. Como me cortó la señorita, ya no me acuerdo. Como es la forma de conseguir ATP que tiene la célula, que lo hace la mitocondria, específicamente en la membrana interna de la mitocondria, que es impermeable, y esta membrana es bien rugosa. En las crestas mitocondriales, que son las zonas que estoy marcando, ahí se genera la cadena transportadora de electrones y también el proceso de síntesis de ATP, que lo vamos a ver cómo ocurre esto dentro de una mitocondria. Y dentro de una mitocondria, dentro de una célula, pueden haber muchas mitocondrias. O sea, la cantidad de ATP que se está generando es bastante importante. En la clase anterior, más o menos asumimos que por una molécula de glucosa se formaban más de 30 ATP. ¿Ya? Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ahí podemos calcular la cantidad de energía que está generando nuestro organismo cuando tenemos falta energética, porque puede llegar a ocurrir eso. ¿Ya? Porque se está ocupando en cada momento. O sea, todos los procesos de síntesis, los procesos anabólicos de síntesis, de macromoléculas, de tejidos, de células, etcétera, se están generando con consumo energético. ¿Ya? Y una de las moléculas que más se utiliza es el ATP. Hay otras moléculas energéticas también, o sea, no es la única, pero es la que evolutivamente las enzimas han requerido para hacer la catálisis enzimática. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos todo el proceso de la respiración celular. La respiración celular abarca la glucólisis, a pesar de que la glucólisis es una etapa anaerobia de todo este proceso, porque ocurre sin presencia de oxígeno, ocurre en el citosol de la célula, y después de una serie de etapas que las van a conocer muy bien en el metabolismo, la glucosa de una molécula de 6 carbonos se convierte en una molécula de 3 carbonos, que es el ácido pirúvico, o también conocido como piruvato. ¿Ya? Este proceso, como dice ahí, genera energía también a través de un proceso que es diferente al proceso de generación de energía que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de respiración celular y fosforilación oxidativa, es decir, generación de ATP a través de electrones que estamos sacando en procesos de oxidación de macromoléculas, nosotros vamos a tener más de 30 ATP. Pero en el proceso de fermentación, por ejemplo, que ocurre en el citosol, voy a poner ahí, citosol, esto ocurre en la mitocondria, se producen 2 ATP. O sea, el proceso de fermentación en cierto modo es un proceso de mantenimiento, pero el proceso principal de síntesis de ATP involucra la respiración celular y dentro de esto la fosforilación oxidativa, que vamos a analizar. Pero no quiero dejar fuera de que podemos generar ATP a partir de otro sistema, de otra manera. Por ejemplo, si el 95% de ATP se genera en la fosforilación oxidativa, el 5% se generará en el proceso que vamos a llamar fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Esas son las dos formas en cómo podemos generar ATP dentro de la célula. Vamos a ver cada una de ellas. Pero si estamos en la respiración celular y el piruvato se generó, bueno, también se produjeron 2 ATP en la glicólisis. ¿Ya? Todo esto va a servir cuando haya respiración celular. Todo lo que se genere en la glicólisis se va a ocupar para la respiración celular. O sea, si hay respiración celular, todo esto que está ocurriendo va a secar. Todo en cierto modo se va a ocupar para la respiración celular. Si no hay respiración celular y hay fermentación, solamente los 2 ATP y los equivalentes reductores que se formen se van a ocupar para mantener en cierto modo la célula en condiciones básicas. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos aquí, entonces nosotros tenemos que está ocurriendo un proceso de oxidación, se está reduciendo la muerte, se está
generando una oxidación de la molécula. ¿Ya? De una molécula de 6 carbonos pasamos a una de 3 carbonos y en el camino también sacamos electrones en la glicólisis. Esos electrones se suben a un Uber que se llama NAD, ¿cierto? Donde se reduce y queda como NAD reducido, y ese NAD reducido va a transportarse a través de la membrana de la mitocondria, a través de un proceso de lanzaderas. Ya las van a ver con el profesor Gutiérrez. Este proceso de lanzadera me hace entrar los electrones que yo saqué de estas moléculas combustibles que estaban aquí. Y estos pasan directamente a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Le insisto, los electrones que se sacan de las moléculas combustibles van en estas coenzimas que son NAD, son FA. En el caso de la glicólisis se genera NAD reducido, es decir, NAD que ganó un electrón. Y como son deshidrogenasas las que están participando, por ejemplo, si el NAD estaba reducido, se convirtió en NAD oxidado se convirtió en NAD reducido, el transporte que lleva acá son 2 electrones. Esto lo hace las deshidrogenasas, que son enzimas. En un término general es como cuando digo las quinasas. Las deshidrogenasas transportan electrones y protones. Por lo tanto, estas llevan electrones y protones. Por eso van hidrógeno. ¿Ya? Lo que se va a transportar en la cadena, por supuesto, son los electrones. Pero los hidrógenos también los vamos a ocupar para algo bien particular que vamos a ocurrir en la fosforilación ciática. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos deshidrogenasas, van a haber transporte de electrones y protones. Y cuando tenemos solo oxidasas, lo único que van a transportar son electrones. ¿Ya? Entonces, esto se está generando, este equivalente reductor se está generando en la glicólisis, se va a transportar a través de la membrana, de alguna manera que vamos a ver si es que alcanzamos, se van a transportar y van a ir a la cadena a entregar los electrones que llevan. ¿Okay? Ahora, el piruvato, la molécula de 3 carbonos, pierde un carbono y se convierte en oxalacetato, como vimos ayer, y mira que hay oxígeno y ahí entra el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo cítrico, también sacamos electrones de estas moléculas que van dando vuelta en este ciclo. Vamos sacando electrones, ¿ya? Que también se van a ir colocando en moléculas en equivalentes reductores, que son estos, pero en el ciclo de Krebs o el ciclo cítrico generamos NAD y generamos FA. Esto es la glicólisis. Solo generamos NAD. ¿Ya? Entonces, estas dos moléculas que llevan electrones y protones, porque si llevan hidrógeno, porque ahí participó una molécula X nombre deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, el hecho que lleven hidrógeno significa que son deshidrogenasas las que están sacando electrones, pero a la vez los acompañan con protones. ¿Ya? Y estos viajan también, por eso se marcan acá, van a ir a entregar estos electrones que llevan en estos vehículos moleculares a la cadena transportadora. Eso es lo que está sucediendo. ¿Ya? Y en la fosforilación oxidativa se produce el proceso de ATP, que vamos a ver cómo ocurre. Si no hay oxígeno, el piruvato se queda en el citosol y fermenta. ¿Ya? Sin oxígeno hace fermentación y produce ácido láctico en nuestro caso o etanol en el caso de las levaduras. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ese ATP que se generó en la glicólisis se genera por fosforilación a nivel de sustrato. El ATP que se está generando en la mitocondria se genera por fosforilación oxidativa. Es decir, síntesis de ATP a partir de moléculas combustibles. ¿Por qué? Porque le sacamos electrones a esas moléculas combustibles. Entonces, cada vez que una molécula se degrade, el proceso se llama catabolismo. Y cada vez que una molécula sufre un catabolismo, lo que está pasando es que se está oxidando. ¿Y por qué se está oxidando? Porque le estamos sacando electrones. Estamos desarmando la molécula. Acuérdense que la glucosa, acuérdense como molécula, si la tomamos como ejemplo, se va a convertir en CO2, agua,
más ATP. Pero para que sea respiración celular necesitamos la presencia de oxígeno. Entonces esa es la degradación completa de la glucosa. ¿Qué le pasó a la glucosa? Se rompió. Una de las cosas que sacamos fue el poder reductor, que yo les dije que eran los electrones. Esos electrones yo los pongo en coenzimas, NADOFAT, y me los llevo a la cadena transportadora de electrones, donde estas coenzimas participan en otro proceso enzimático y entregan los electrones, y estos viajan por la cadena transportadora. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que aquí hay electrones y protones, porque van en esas moléculas. Nunca piensen que los protones y los electrones andan sueltos. ¿Ya? No. Se les dio plata para que se suban en Uber y se convierten estas moléculas en estos equivalentes reductores NADOFAT. ¿Ya? Y ellos simplemente transportan los electrones que sacaron de las moléculas combustibles, los posicionan o los colocan en la entrada de la cadena transportadora. Tiene dos puertas de entrada, la 1 y la 2. ¿Ya? Uno entra por la 1 y el otro, los electrones y protones entran por la 2. ¿Ya? Esta es la glicólisis, no se la aprendan, no se la voy a preguntar. Solo quiero mostrarles que cuando ocurre el proceso de la degradación de glucosa, que se está degradando la glucosa, es un proceso oxidativo, pero no hay presencia de oxígeno, por lo tanto, se dice que ocurre en ausencia de oxígeno, un proceso anaerobio. ¿Ya? Haya o no hay oxígeno, la glicólisis va a ocurrir igual. Entonces, cuando la glucosa de molécula de 6 carbono entra a la célula, lo primero que hace es fosforilarse, porque la glucosa tiene transportadores en la membrana, la hacen entrar, porque es una molécula grande, lo hacen entrar. Entonces, cuando entra, la célula le dice, fosforílala, porque al ponerle un fosfato, le ponen una carga negativa, y la membrana tiene carga negativa. Entonces, así es más difícil que pueda volver a salir. Entonces, lo primero que hace la glucosa es fosforilarse. Aquí donde participa, yo he dado muchos ejemplos de la exoquinasa, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, para fosforilarse, ¿qué ocupa? ATP. Por molécula, ocupó un ATP. Luego, hay otro proceso donde la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato y esta a la vez en fructosa 1,6-bifosfato. O sea, se pegan dos fosfatos en la molécula, uno en el carbono 1, el otro en el carbono 6. ¿Ya? Pero para poder volver a fosforilar, volvimos a ocupar otra molécula de ATP. Eso significa que esas reacciones necesitan energía para poder funcionar, por eso hay participación de ATP. Entonces, aquí, ¿cuántos ATP gastamos para fosforilar la molécula hasta este punto? 2, y eso hay que pagarlo después. ¿Ya? Esos ATP debemos pagarlo, porque lo estamos ocupando en un proceso de fosforilación, de fosforilación a nivel celular. Entonces, llega un punto donde la fructosa 1,6-bifosfato, que es una molécula de 6 carbonos, aún con 2 fosfatos, se divide en 2. ¿Ya? Se parte y se generan 2 moléculas de 3 carbonos. Una se llama gliceraldehído 3-fosfato y la otra se llama dihidroxiacetón-fosfato. La gliceraldehído 3-fosfato llega hasta piruvato y la dihidroxiacetón-fosfato lleva a la síntesis de lípidos. ¿Ya? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando las condiciones están adecuadas en términos energéticos. Pero cuando necesitamos energía en la célula, esta molécula que va a la síntesis de lípidos se interconvierte en gliceraldehído 3-fosfato de nuevo. O sea, se transforma en otra molécula de 3 fosfatos. 3 carbonos, de 3 carbonos. Son 2 trioses. Entonces, como estamos necesitados de energía, esta se va a convertir en esta. Por eso empieza a considerarse todo como por 2. ¿Me entienden? O sea, hay 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, una porque esta se convirtió en esta. Después el gliceraldehído 3-fosfato se produce una... ¿Qué se produce? ¿Qué le estamos sacando? Nada. Ya, pero ¿qué le estamos sacando? Electrones. Se está oxidando más todavía. Aquí se oxidó porque formamos un NAD reducido. Este NAD reducido va a tener que viajar de alguna manera a la mitocondria y aportar esos electrones en el proceso de la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí. El gliceraldehído 3-fosfato se le unió a un fosfato inorgánico y se convirtió en 1,3-bifosfoglicerato. Y este bifosfoglicerato, al convertirse a 3-fosfoglicerato, eliminó ATP. Por molécula de la glucosa se va a eliminar una, pero acuérdense que esta se había convertido en esa.
Entonces, por eso aparecen por 2. Todo lo que hay de aquí para abajo va a aparecer por 2 porque tenemos 2 triosas y las 2 están convertidas a la misma tipo de triosa y las 2 van por el mismo camino. Por eso son 2 NAT los que se generaron y 2 ATP los que se formaron en esta etapa. O sea, en la primera etapa de la glicólisis hay fosforilación de las moléculas y en la segunda etapa de la glicólisis formamos ATP. Este 1,3-bifosfoglicerado, al convertirse a 3-fosfoglicerado, formó un ATP y ese ATP se formó justamente ahí. O sea, la reacción enzimática permitió la formación de ATP. ¿Y por qué? Porque el 1,3-bifosfoglicerado, si uno lo mira, está por acá, en términos energéticos. Esta es una gráfica energética. Vamos a apagar un poco la luz. Aquí es una gráfica de energía, delta G, sí, versus el nivel energético. Todo lo que está por sobre esa línea que está cortada es de alto nivel energético, todo por debajo de bajo nivel energético. Si ustedes se fijan, ahí está el ATP. El ATP tiene un bajo nivel energético, o sea, un alto nivel energético, pero de varias moléculas no es el que tiene más nivel energético. Tenemos la creatina, el fósforo no piruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, tienen más nivel energético. Entonces, cuando eso sucede y ellas se desfosforilan, ¿a quién le pasan el fosfato? Al ADP.